También está en ciertos lugares donde se practique la brujería, pero no manifiesta su gloria, pero está presente. Usted y yo necesitamos el conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Para que ese conocimiento de la gloria de Dios nos haga libres. Amén. Cuando tú tienes el conocimiento de la gloria de Dios, déjame decirte que estás recibiendo revelación de lo alto. Estás teniendo una revelación para discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz de Dios y la voz del enemigo, entre las estrategias y los planes del enemigo, para que tú le salgas al paso, le salgas adelante, para que tu fe esté fuerte, estés cimentado en la roca inconmovible que es Cristo. A Dios no se le escapa ni se le sale nada de las manos. Con eso no quiero llegar a la exageración ni que lo tome como exageración de que es que Satanás tiene el 100% de control. No, Dios es el que tiene el control, Dios es el que tiene el señorío. Pero Jesús mismo dijo que hay un príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y está aquí. Y cuando lo vio venir, le dijo a sus discípulos: vámonos de aquí porque él nada tiene de mí. Estamos en un mundo donde reina la maldad, donde reina la muerte, donde reina la droga, donde reina la prostitución, donde reina cantidad de pecados. Pero Dios te ha puesto a ti para que seas la sal de la tierra, para que seas la luz del mundo, para que marquemos la diferencia. Pero tú y yo, para marcar la diferencia, para ser el sazón de esa tierra, para ser la luz de este mundo, necesitamos conocer también cómo opera y dónde opera y se manifiesta el enemigo. Todo nuestro color de rosa, hay un proceso que tenemos que seguir. Hay unas estrategias, hay un plan y un modelo de ataque que tú y yo no podemos pasar por alto, porque si no, muchas veces nos frustramos porque no vemos resultados. Amén. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. ¿Por qué tuvieron miedo si eran pueblo de Dios? ¿Por qué se turbaron cuando el enemigo le habló? Saúl, el rey de Israel, nombre le enseñó el combate. Pueblo de Dios, con la garantía de que Dios siempre estaba con ellos. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué tú y yo a veces tememos? Porque en ese momento no tenían revelación del propósito de Dios. Porque en ese momento la relación y la comunión con Dios estaba rota. Porque en ese momento su fe estaba por el piso. Y era pueblo de Dios. Y era el rey de Israel. Y Saúl y el pueblo se turbaron. Tuvieron temor cuando oyeron hablar a este filisteo. ¿Cuántas veces tú te has turbado en tu corazón cuando te amenazan botarte del trabajo? ¿Cuántas veces tú te turbas cuando te dan una enfermedad? ¿Cuántas veces tú te turbas y flaqueas y quieres tirar la toalla cuando te llega una mala noticia? Tienes que estar firme contra las acechanzas del diablo. Por eso la Biblia dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en lugares celestes. Por eso tú tienes que estar vestido todos los días con la armadura de Dios. Por eso tú todos los días te tienes que poner el casco de la salvación, te llevo la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra del Espíritu, calzado los pies con el resto del Evangelio de la paz. Eso no es para que solamente lo recibes. La armadura de Dios es para vivirla, es un estilo de vida, es un modelo de vida. Y cuando tú te colocas viviendo día a día la armadura de Dios, déjame decirte que vas a poder resistir
resistir el día malo, vas a poder resistir el gigante, vas a resistir al Goliat, vas a resistir la duda, vas a resistir la incredulidad, vas a resistir la enfermedad, vas a resistir las malas noticias. Sabiendo que cuando pases al otro lado tendrás la victoria. Porque tú y yo no estamos solos. Y Dios va a permitir y permite circunstancias en nuestra vida para que tú y yo maduremos, para que tú y yo crezcamos, y porque Dios nos quiere llevar a otro nivel de fe, a otro nivel de madurez, a otro nivel de revelación. Si tú en este momento estás viviendo una prueba, una dificultad, una necesidad, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. ¿Cuál es el propósito que tienes con esto? ¿Es propósito tuyo o es un propósito del enemigo? Tienes que pedirle a Dios que te revele qué es lo que está operando. Si es el diablo, van a decirte, pégale una patada y sácalo. Y si es de Dios, conságrate a Él para que reciba nueva fuerza y puedas cruzar al otro lado. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Paso al verso 15. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Déjeme decirte que 40 días estuvo este filisteo oprimiendo al pueblo de Israel. 40 días estuvo metiéndole incredulidad, 40 días estuvo metiéndole duda, 40 días estuvo metiéndole terror y temor, 40 días estuvo tratando de sacar al pueblo de Israel del propósito de Dios. 40 días estuvo planeando las estrategias para cómo tenerlo oprimido y cautivo. 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 días estuvo este paladín, dice la Biblia, desafiándolos día y noche. Salía en la mañana y salía en la tarde y los desafiaba de combate. ¿Y por qué no le hacían frente el pueblo de Israel y su rey a este paladín? ¿Por qué? Porque no había quien le hiciera frente usando el poder y la autoridad que Cristo le dio en la cruz del Calvario a cada uno de nosotros. Eso puede estar pasando el día de hoy. No sé cuántas veces el enemigo te está hablando y te está martillando en tu mente, diciéndote que te salgas de la iglesia, que no te congregues más, que no te santifiques, que no pagues el precio, que no vale la pena, que como estás bien. Pero déjame decirte que a quien tú estás escuchando y lo que tú estás poniendo por obra es un ataque y una presión del enemigo para desviarte de tu bendición, para desviarte del propósito de Dios, para robarte tu bendición, tu promesa, tu herencia, y para mantenerte oprimido y esclavo por el enemigo en esta tierra. ¿Aló? No, como serio. Al Señor, den una palabra al Señor. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Voy a pasar al verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Quiero que presten atención a este verso. Verso 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿Cuántas veces tú combates al enemigo?
¿Cuántas veces tú reprendes al enemigo? ¿Cuántas veces tú le sales al paso al enemigo? Pero cargado de duda y incredulidad. ¿Aló? Tú tienes que salirle al paso, al filisteo, al gigante, al enemigo, pero cargado de poder, cargado de fe, cargado de unción, cargado de revelación de Dios. Tú no puedes decirle, te reprendo en el nombre de Jesús, echo fuera esto de mi vida, o esto de mi vida, o aquello otro, pero sin tu corazón, sin tu alma, sin tu espíritu, no lo crees. Cuando tú tienes fe, esa fe va a promover en ti una unción. Y esa unción es la que el enemigo no podrá resistir en tu vida. Porque esa unción se llama la presencia de Dios mismo manifestada en tu vida. La atmósfera cambia. El poder de tus palabras cambiará la circunstancia, la situación. Pero cuando tú no tienes la fe alineada a la manera de Dios, déjame decirte que el diablo sabe. El diablo es como un perro cuando huele, cuando alguien tiene miedo. Y el diablo te olfatea y puede percibir si tú tienes fe o no tienes fe en lo que estás diciendo o estás decretando. El diablo sabe que tú sabes usar el poder y la autoridad que Cristo te dio en la cruz del Calvario. El diablo sabe que tú sabes usarlo o no sabes usarlo. Y el diablo no le va a tener miedo a un creyente que venga cada 8 días con una Biblia. El diablo le va a temer y va a correr y se va a sujetar a un hombre y a una mujer de Dios que consagre su vida a Él en santidad, en obediencia, en fidelidad, en compromiso, en disciplina y en perseverancia. Amén. A eso le tiene miedo el diablo. A un cristiano que sepa usar las armas y las herramientas que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. He allí para que tú entiendas el por qué de pronto no han cambiado ciertas cosas. Y para que tú aprendas a discernir que lo que estás viviendo, te está sucediendo o vaya a pasar, es propósito de Dios o es el enemigo que está atacando o te tiene oprimido. Hoy es el día para que salgas del cautiverio si estás en cautiverio. Hoy es el día para que subas a otro nivel de gloria, de unción, de poder y de autoridad para poder destruir esos argumentos del enemigo. Verso 22. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el bagaje, corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con los hombres que venían a hablar a Goliat? Tenían miedo y salían corriendo. ¿Cuántos hombres y mujeres esforzados y valientes hay aquí? Hoy es el día para que tú te conviertas en un hombre y una mujer esforzada y valiente en el reino de Dios. Hoy es el día para que cambie las circunstancias de tu vida. Hoy es el día para que identifiques lo que el enemigo está operando, está tramando o ha estado tramando durante mucho tiempo en tu vida y puedas cortar con maldiciones y puedas cortar con ataques y puedas cortar con palabras y puedas cortar con pecados. Hoy es el día para que le hagas frente al enemigo y te resistas a seguir viviendo igual, sabiendo que lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Este tiempo que tú estás dedicando esta mañana, tú estás
con Dios es ganancia, con Él todo se multiplica, se triplica. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Pero ahora tú necesitas no solamente que esté contigo, sino que sea lleno de conocimiento de la gloria de Dios, para que se manifieste en ti. Porque Dios está con el borracho, Dios está con la adúltera, Dios está con el adúltero, Dios está con el asesino, pero no se manifiesta en ellos. Y tú necesitas, y yo necesito, el de que Él se manifieste a través de nosotros. Entonces tú no te puedes conformar que Dios está conmigo. Tú tienes que parar en la raya y decir: yo quiero que tú te manifiestes en mí. Yo quiero ser un reflejo de tu gloria. Yo quiero ser un instrumento de tu gloria. Yo quiero que tú vayas delante de mí, como le digo Moisés a Dios: si tú no vas delante de mí, yo no voy, no me envíes. Eso es lo que tú tienes que decir. En el nombre de Dios. Verso 24: y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelíes de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará al hombre que venciera a este filisteo y quitarle los oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del ejército de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así hará aquel hombre al que le venciere. Le dará la hija, lo eximirá de impuestos, le hará lugar en el reino, lo premiará al que le venciere. El reino de los cielos sufre pasividad, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia, y solo los pasivos lo arrebatan, ¿verdad? Solo los violentos lo arrebatan. El que venciere le daré que se siente junto conmigo, así como yo estoy sentado a la diestra de mi Padre. Amén. Y eso le ha vencido por medio de la sangre del testimonio. La Biblia dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Que tú todo lo puedes en Cristo, porque Él es el que te fortalece. Amén. Déjame decirte, cuando tú te paras en la raya, cuando tú te indignas al pecado, cuando tú te indignas a vivir tu vida en opresión, en ataque, en continua maldición en tu vida, en el área que sea, déjame decirte que vas a ser recompensado. Dios no tiene cobardes. Dios no te ha dado a ti ni a mí espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado ¿qué? ¿Espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿De poder para qué? ¿Qué es el poder? El otro día me enseñé eso. ¿Qué es el poder? ¿Qué es poder? ¿Qué significa poder? Fuerza, energía, potencia, tsunami, dinamita, fuego, autoridad, poder. Déjame decirte que tu galardón está, tu premio está, tu victoria está dada ya, pero tienes que ser valiente, tienes que levantarte y tomar ese poder y esa autoridad y combatir al enemigo. Resístelo. No es como muchos que ministran liberación por ahí, que te mando para el infierno, te mando para el lago de fuego. Todo lo único que puedes hacer es reprenderlo
y echarlo fuera. El único que lo va a mandar en su tiempo al lago de fuego es Dios, es el Padre. Ya está sentenciado, pero Él determinará el día que eso suceda. Tú lo que tienes que hacer es resistirlo y echarlo fuera de tu vida. Ordenarle que suelte tus finanzas, que suelte tu salud, que suelte tu familia, que suelte tu ministerio, que suelte tu mente, que suelte tu voluntad. Amén. Amén. Entonces el corazón de David se alegró. Entonces el espíritu de David se alegró dentro de sí, porque él oyó el ofrecimiento, el galardón, la recompensa que había de que le venciere. Y David se paró y dijo: ¿cómo es posible que este filisteo incircunciso venga y desafíe a los escuadrones del ejército del Dios viviente? ¿Cómo es posible? Pero David hablaba así porque él estaba cargado de fe, él estaba cargado de poder, él estaba cargado de unción, él estaba cargado de revelación, él estaba consagrado a Dios, él estaba separado para Dios, él entendía el propósito con el cual Dios lo había ungido, Dios lo había llamado y para qué estaba en esta tierra. Y él podía ver con sus ojos espirituales su galardón, su recompensa, su premio. Él tenía la certeza de que no importaba el tamaño, que no importaba la capacidad física, que no importaba la cantidad de años que tuviera el otro, y él sabía que era más que vencedor en Cristo Jesús. Él sabía que él todo lo podía porque Dios estaba con él. Él entendía su propósito, él entendía su llamado, él entendía su ministerio y tenía fe en lo que estaba diciendo.